Hola, maestras y maestros. ¿Cómo están? Qué gusto que estén por acá acompañándome en un nuevo tema sobre esto que estamos hablando de los problemas actuales de la educación. Vuelvo a insistir en que existen muchos problemas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, ahorita me está llamando la atención un tema de cómo la educación podría ser un elemento importante para la prevención de la obesidad, por ejemplo, de la obesidad en niños, en adolescentes. Ah, Vamos, ese también podría ser un problema, la educación como herramienta para atender problemas de salud pública. ¿No? Entonces, todo eso puede ser un problema. La equidad, la participación de los padres de familia en el trabajo de la escuela, etcétera. Eh, Existíamos gestión democrática, liderazgo, evaluación docente, en fin. Sin embargo, son temas que pues el análisis profundo nos lleva a comprenderlos, pero no podemos actuar mucho en ellos. Así es que optamos por trabajar un tema en un espacio, en un espacio en el que el profesor puede tomar decisiones y acciones para poder solucionarlo y mejorarlo, que son el ámbito de lo didáctico, de la intervención, de la práctica docente. Entonces, en ese sentido, pues llevamos ya eh, algunos temas que hemos revisado, ¿no? Como por ejemplo los fines de la educación. Hemos revisado los fines de la educación, ¿no? Eh, Hemos hablado también de, bueno, en esto de para qué sirve la educación, pues tenemos que pensar ahora en que debemos formar personas autorreguladas que sepan vivir en la incertidumbre, ¿no? Y que para eso nos apoyamos en lo que le llamamos el desarrollo curricular, estableciendo los contenidos de diferentes tipos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se ven a su vez manifestados, reflejados en los objetivos de enseñanza que tienen cuatro componentes, que son el nivel de desempeño, el qué, el cómo y el para qué. Y que esto nos tiene que servir para alcanzar lo que llamamos aprendizaje significativo, entendiéndolo como la vinculación no arbitraria entre lo que sé y la nueva información, ¿no? Que este proceso es el que lo hace significativo, no necesariamente el uso. El uso es un asunto que se tiene que abordar de manera diferente, hablando del uso significativo de los conocimientos o del aprendizaje. Hablamos también de los métodos, ¿no? Y de las estrategias que van siempre de la mano para poder alcanzar los objetivos. Y finalmente también hicimos un breve repaso de lo que llamamos recursos materiales y equipo. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema súper interesante, que es el tema de la evaluación, ¿no? Recuerden ustedes que a partir de los años 80, la evaluación sumativa sustentada en el paradigma conductista, muy propio de los años 60, 70, muy propios de los años 50, deja de ser el enfoque hegemónico, ¿no? Los años 80 son un parteaguas en la evolución de la educación. En tanto, hay evolución, hay evolución en todas las áreas del conocimiento. Es el momento en el que la globalización económica, política, cultural, social, se hace presente en todo el mundo, particularmente en América Latina y en México. Y eso tiene su impacto en las formas de percibir la educación. En esos momentos, la pedagogía eh, cede terreno
a otras ciencias como la psicopedagogía y posteriormente a la sociología y a la filosofía, que desde mi punto de vista son en este momento las dos ciencias que están, digamos, llevando la batuta en lo que a educación se refiere. No precisamente la pedagogía ni la psicología, sino la sociología y la filosofía en esta concepción de no aprendemos solos. La educación es un asunto social, es un asunto de grupo, es un asunto de cultura, es un asunto de permanencia, es un asunto de conservar la identidad de los diferentes grupos sociales, sociales y la cultura de ellos. Entonces, hay una frase de Rebecca Anijovic que dice que ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión o exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Es decir, la evaluación no es un asunto de sumar números o calificaciones. Es un asunto de interpretar en qué contexto se está haciendo la evaluación, quiénes están participando, eh, cuáles son las condiciones en las que se está llevando a cabo la evaluación, qué eventos están permeando ese momento, ¿no? Qué elementos emotivos podrían estar siendo significativos para poder evaluar. Es decir, la evaluación no es un acto estrictamente didáctico, pedagógico, es un acto social, es un acto colectivo, es un acto en donde la objetividad es una aspiración. Sin embargo, está permeada por eh, elementos transversales de subjetividad. Eh, Desde hace algún tiempo nosotros nos identificamos con la frase de la evaluación sirve para aprender. Hay que evaluar para aprender, ¿no? Muy diferente a la evaluación, hay que hacerla para calificar o para acreditar o no a un alumno. La evaluación es un proceso, es un acto intencional que nos lleva a aprender y a mejorar, ¿no? Entonces, el propósito de la evaluación en el aula es mejorar el proceso de aprendizaje y el desempeño de los alumnos mediante la creación constante de mejores oportunidades para aprender. Entonces, bueno, no el único, pero uno de los propósitos fundamentales es la valoración, la revaloración, la resignificación y la reconstrucción de los procesos de aprendizaje a fin de crear nuevos momentos, nuevos espacios, nuevas circunstancias, nuevas y mejores circunstancias en las que se aprende. Entonces, dice, significa dejar atrás el papel sancionador y el carácter exclusivamente conclusivo o sumativo de la evaluación de sus aprendizajes. Ya quedó atrás el papel de voy a hacerles examen y desde ahí van a acreditar o no, van a pasar o no, van a conservar un promedio o no, van a continuar sus estudios, van a egresar, se van a titular, etc. Pues eso ya quedó atrás, ¿no? Hoy estamos hablando de un enfoque mucho más interesados en conocer por qué los alumnos se equivocan o por qué tienen fallas. Y eso, una vez que se identifica, no sea posible acompañarlos en el proceso de superarlas. Entonces, en mi opinión, además de identificar estas fallas, estos equívocos de los alumnos, la evaluación tiene que servir para reconocer cuáles son sus potencialidades, sus posibilidades y sus aciertos. De otra manera, solamente nos mantenemos en una evaluación, digamos, indicativa, en una evaluación que señala
que enjuicia las carencias de los sujetos. Entonces, sí es importante reconocer y conocer por qué motivos los alumnos se equivocan. Pero también, en mi opinión, tiene que ser una evaluación que nos permita saber por qué los alumnos aciertan, por qué lo hacen bien. ¿Por qué hay alumnos que lo hacen mal? Claro, porque hay alumnos que se equivocan. Pero ¿qué ocurre con aquellos que lo hacen bien? Que no se equivocan. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurren? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos alumnos que resulta que las cosas las hacen bien? Entonces, la evaluación tendría que darnos esos dos parámetros, no solamente el de las fallas o el por qué algunos alumnos no aprenden. Tendríamos que ver también por qué hay alumnos que sí aprenden. Entonces, bueno, la evaluación pues tiene diferentes ámbitos, ¿no? Hoy se acepta que el docente, el profesor, también sea analizado en su práctica, que también haya criterios para evaluar su desempeño, ¿no? Eh, ha sido difícil, ha sido difícil para todos nosotros, pero recordemos que es desde el año 2014, pues sobre todo en educación básica y media superior, los profesores y las profesoras tuvieron que enfrentarse a procesos difíciles de evaluación externa. Entonces, hoy se acepta que efectivamente, que hay indicadores, hay criterios, hay perfiles que los docentes debemos cubrir para poder saber en qué nivel de desempeño nos encontramos. Es decir, ya nos alejamos de la valoración del buen maestro o del mal maestro. Hoy hay elementos más objetivos para considerar que un profesor tiene un desempeño destacado o un desempeño aceptable. Tenemos ya muchos elementos para eso. Claro, ha sido difícil porque hasta hace algunos años la evaluación era un proceso monopolizado por los profesores. Nosotros éramos los que evaluábamos y evaluábamos a todo mundo, ¿no? Evaluábamos a todos. Y la evaluación era un acto externo, ajeno a nuestra práctica docente. Hoy las cosas han cambiado, ¿no? Otro espacio de evaluación, otro actor que es evaluado, pero que ahí no hay, nunca ha habido disputa, pues, en que tiene que ser evaluado, es el alumno, ¿no? Sin embargo, lo que sí está a debate y se ha transformado es cómo lo evaluamos y qué evaluamos, ¿no? ¿Cómo evaluamos el desempeño de los alumnos? Es un espacio que tradicionalmente el maestro identifica como un área en la cual debe ejercer y establecer procesos de evaluación. Entonces, eh, no hay, no nos causa extrañeza, ¿no? El currículum es otro de los espacios, claro, hay que evaluar los currículums. No sé si recordarán algunos de ustedes podrán recordar esto. Todavía el siglo pasado tenía que pasar bastantes años para que se modificara, surgiera un nuevo plan de estudios, ¿no? Se decía, fíjense bien, se decía que para poder evaluar la pertinencia o no de un currículum, pues por lo menos tendrían que salir alrededor de 10 o 12 generaciones, ¿no? Alrededor de 20 años tenía que estar el currículum funcionando. Entonces eso es complicado, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Eh, el mundo está girando más rápido, vertiginosamente, y los planteamientos académicos que se incluyen en el currículum, en los planes de estudios, tienen que actualizarse, tienen que ser repensados, tienen que ser pertinentes a las realidades que vivimos. Entonces es importante hacer una evaluación también de los recursos, junto con el currículum, con los recursos, los procesos de aprendizaje, los objetivos, los contenidos. Todos estos elementos tienen que evaluarse. No es pertinente ya, tal vez, seguir hablando de la mexicanidad
tal vez hoy tengamos que repensarlo y abordar nuevos contenidos a la luz de un enfoque mucho más global, de la formación del ciudadano del mundo. Entonces, el mexicano, este mexicano que hace todavía 100 años, 110 años, se buscaba este mexicano que reaccionara ante el rugir del cañón, ¿no? El que defendiera a la patria de cualquier enemigo, pues tal vez ya hoy no sea el que se necesita. Hoy vivimos en otro tiempo. Tal vez haga falta hoy un mexicano que se entienda, que se conciba como ciudadano del mundo y que debe ser solidario, empático, incluyente, aún con personas que viven y existen más allá de nuestras fronteras. Entonces, los objetivos también tienen que ser replanteados. Los objetivos hoy se alejan del espacio exclusivo de los contenidos, de los conocimientos, para instalarse también en objetivos procedimentales y actitudinales, como ya lo habíamos comentado. Y por supuesto, el proceso de aprendizaje que tiene que ser repensado y replanteado y reconocido como el eje alrededor del cual se entretejen las experiencias de aprendizaje mediano. Entonces, todos nos evaluamos, todos somos evaluados. Por supuesto, esta evaluación tiene alrededor de sí, es influida por la participación de los padres de familia, claro, sobre todo hoy. Eso que no queríamos que pasara mucho, que era que los padres estuvieran en la escuela, al interior de la escuela, hoy no tenemos alternativa. Los padres asisten todos los días a nuestras clases y nos están evaluando. Entonces, eso tiene una interferencia, una influencia directa en la evaluación. La infraestructura escolar también es importante. Hoy, la infraestructura virtual, tecnológica, la tenemos que evaluar. La gestión escolar, por supuesto, el liderazgo directivo, la capacidad de gestionar los aprendizajes, la capacidad de convocatoria, la de organización de los equipos de trabajo, etcétera, tiene que se evalúa también y es un elemento importante que gira o que está presente en la evaluación. Claro, evaluamos también la política educativa y a veces no le va muy bien, ¿no? Y por supuesto, también reconsideramos y valoramos de manera diferente los fines de la educación, de los cuales también hablamos ampliamente al principio de este curso. Bueno, la evaluación podríamos decir que es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa. Esto es importante. No es un asunto de a ojo de buen cubero. No es la observación libre la que nos da elementos para la evaluación. Se tiene que hacer de manera metódica, rigurosa, sistemática, permanente, ¿no? Objetiva, para conocer, analizar y juzgar el valor, fíjense, el valor de un objeto, un proceso, un desempeño educativo, etcétera, determinado. Y cuidado, maestros, cuidado con esto. Todo eso se tiene que hacer con respeto absoluto a la dignidad de la persona. Hace rato que estaba preparando yo las diapositivas y este video, yo decía, bueno, ¿cuál podría ser un objeto de evaluación? En muchas de las literaturas que he estado revisando, consideran que los alumnos son un objeto de evaluación. Yo pienso que no, y que el docente tampoco, aun cuando pues, los docentes tengan que presentarse a un examen y pasar ciertas pruebas, aun cuando el alumno tenga que entregar tareas, trabajos, no evaluamos a la persona. La persona es un sujeto merecedor de respeto absoluto a su dignidad y a su existencia. Lo que evaluamos son las prácticas, ¿no? Evaluamos su desempeño, evaluamos la pulcritud con la que entrega su trabajo, evaluamos la coherencia que tiene su discurso, evaluamos cómo ha desarrollado sus competencias, evaluamos cómo se desempeña y resuelve problemas. Eso es lo que evaluamos.
pero no evaluamos a la persona. La persona no es un objeto de evaluación, menos un objeto, ¿no? No es sujeto de evaluación. Como tampoco lo somos los docentes. Se puede evaluar nuestro desempeño, se puede evaluar nuestra práctica, se puede evaluar nuestro rendimiento, la forma en que organizamos nuestro tiempo, en que participamos en los diferentes espacios de colaboración en las escuelas. Eso es lo que se evalúa. Pero a las personas, cuidado, ahí debemos tener mucho cuidado. No es a la persona a la que se evalúa, sino a su desempeño, a sus acciones, a sus participaciones, a su trabajo. No es a la persona. Eso me parece que en algún momento sería interesante que ahondáramos. No nos da tiempo ahora, pero es una cuestión de ética. Bueno, creo que esto es algo que hemos comentado, o seguramente ustedes han comentado, conocen, ¿no? Que solamente recordaremos, que son lo que lo llamamos los momentos de la evaluación. Y el enfoque de la evaluación formativa, que les recomiendo, se llama así el libro, Evaluación Formativa, tomo 1, nos habla de estos, es un libro que está en el internet, se llama así, Evaluación Formativa, tomo 1. Bueno, son 5 tomos. Les recomiendo todos, ¿no? Pero el primero es el que nos habla de qué es la evaluación formativa. Y entonces nos dice que hay 3 momentos por lo menos de evaluación. La evaluación inicial, que precisamente ustedes y yo ya estamos preparando nuestro instrumento para poder hacer la evaluación inicial o diagnóstica, que por lo general la hacemos al principio del semestre o del ciclo escolar, ¿no? Entonces, ahora en agosto, el 30 de agosto, que supuestamente regresamos a la presencial, dejamos la virtualidad y regresamos a la escuela de forma presencial, tendremos que estar armados ya con nuestro instrumento para pues hacer una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica. Que, está dicho, no solamente es un examen, puede ser una entrevista, un diálogo con los alumnos, una solución de un problema, etcétera. Entonces, sirve para identificar los aprendizajes previos de los alumnos. Fíjense bien, para identificar los aprendizajes previos, no las carencias, o no solamente las carencias, sino los aprendizajes que están ahí presentes. Y permite establecer los objetivos de la enseñanza, claro, seleccionar los contenidos, los métodos, las estrategias, los recursos, en fin, a partir de esa evaluación inicial, yo prefiero llamarla inicial y no diagnóstica, a partir de esa evaluación inicial, es importante, ¿no? Teniendo como base esa información, se puedan diseñar, planificar los proyectos de intervención educativa, socioeducativa, pedagógico-didáctica, etcétera, que se vayan a desarrollar a lo largo del curso, a lo largo del ciclo escolar. Posteriormente viene lo que se le llama la evaluación de proceso. Bueno, esta evaluación es permanente, ¿no? Se realiza a lo largo del proceso, ya entiéndase el proceso de una clase, de un proyecto escolar, de un proyecto de intervención, de todo el semestre, etcétera, ¿no? Se realiza de manera periódica y constante. Sirve para conocer en qué medida se avanza hacia el logro de los objetivos de aprendizaje o hacia los aprendizajes esperados. Recuerden ustedes que los aprendizajes esperados están diseñados para alcanzarse por lo menos en un ciclo escolar, mientras que los objetivos de aprendizaje son de más corto alcance. Permite, por otro lado, evaluar todos los componentes de la enseñanza y, en su caso, hacer las correcciones necesarias. Entonces, ahí es donde debemos tener elementos para decir, bueno, esto me funcionó, esto no funciona, esto me funcionó el año escolar pasado, pero hoy no está dando los resultados que yo espero, entonces hay que modificarlo, hay que transformarlo, ¿no? Y finalmente, esto que le llamamos la evaluación final, que por lo general coincide con las conclusiones de los ciclos escolares. Termina el semestre, termina el año escolar, termina el cuatrimestre, termina el trimestre, y es ahí
donde hacemos esta evaluación que permite establecer la condición de los alumnos respecto a la acreditación o no del grado. Claro, también para eso sirve la evaluación formativa, para establecer si alcanza en los niveles de desempeño que se esperaban y poder continuar con sus estudios, seguir avanzando en el estudio. Recupera los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el ciclo escolar, entiéndase año, semestre, cuatrimestre, módulo, etcétera. Entonces son esos momentos que acabamos de pasar en donde tenemos que recuperar todos los trabajos de los alumnos y hacer cuentas, aunque sigamos hablando de evaluación formativa. También la literatura habla de los tipos de evaluación. Y una de las que nos sugieren es la que le llaman la autoevaluación. Bueno, esta autoevaluación es el proceso mediante el cual el alumno mismo valora lo que ha aprendido en una unidad de tiempo escolar. O sea, yo valoro si lo logré, lo alcancé, lo hice, dónde me quedé, qué me faltó, por qué me faltó, etc. Entonces, esta es importante porque nos lleva a un ejercicio metacognitivo y de reflexión sobre nuestro propio desempeño, sobre nuestra propia práctica, sobre nuestro propio compromiso y participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo participé y cómo me desempeñé en mi propio proceso? ¿Cómo lo construí? Es importante esta autoevaluación, ¿no? La coevaluación, que es un proceso de valoración recíproca donde los alumnos en pares valoran los logros obtenidos por sus compañeros. Entonces, esta evaluación la hago yo a mi compañero y mi compañera o compañero me hace una evaluación a mí también. Mis compañeros evalúan mi desempeño. Entonces, como ustedes se darán cuenta, estos dos tipos de evaluación requieren previos acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Exigen que se tengan instrumentos para poder hacer una valoración más o menos objetiva, que acordemos los criterios con los que se nos va a evaluar. Y además que lo sepamos, que eso se nos va a evaluar. Y por supuesto implica una madurez para recibir las críticas y comentarios. Sin duda alguna, requiere también de la madurez para poder hacer un juicio de valor del trabajo del otro, ¿no? Entonces, es importante tener una serie de instrumentos para evaluar. Y la heteroevaluación, que es la valoración que un agente externo, por lo general el maestro, realiza de las evidencias de aprendizaje que presentan los alumnos. Entonces, esa evaluación es por lo general la que nosotros vamos haciendo. Sin embargo, como decía yo, para hacer la evaluación es importante tener alguna herramienta. ¿Cómo cuál? Pues como la lista de cotejo, como la lista, la rúbrica, los exámenes, los registros anecdóticos, el diario de campo, los portafolios de evidencias, los mapas cognitivos, los textos que hayan elaborado los alumnos, guías de observación sistemática, ¿no? Si vamos a evaluar mediante la observación, pues hay que tener una guía de observación. De otra manera, pues se nos puede ir información valiosa que podría ser significativa para poder apoyar al alumno en la mejora de sus procesos. Entonces es importante, ¿no?, ir utilizando estas herramientas. Hay mucha literatura que puede hablarnos de esto. Hay infinidad de autores, entre ellos la doctora Frida Díaz Barriga, que los aborda muy puntualmente. Cómo hacer un portafolio de evidencias, cómo hacer un portafolio de evidencias electrónico. Hay libros que se dedican a mostrarnos cómo elaborar una rúbrica, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una técnica que está trabajando la doctora Frida Díaz Barriga que le llama a ella Photo Voice. Bueno, no ella. Ella lo trae de una propuesta americana y se llama Photo Voice.
Entonces, en el Photo Voice es un portafolio electrónico, pero que en lugar de ir revisando documentos de manera, eh, digamos, independiente, yo me llevo el portafolio, reviso a ver qué hizo esta alumna, a ver cómo quedó su ensayo, a ver cómo quedó su mapa, a ver cómo hizo su reflexión. No ocurre eso, sino que ella, o el alumno, o la alumna, me entrega un archivo electrónico donde narra verbalmente lo que me está presentando. Es decir, si está un mapa ahí, ella me lo platica y me dice qué significa. El Photo Voice parte del principio de que toda imagen tiene una historia. Entonces, a ver, si me das un mapa, cuéntame la historia de ese mapa. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo construiste? ¿Por qué crees que esa es la forma en que se tiene que organizar el conocimiento? Entonces, esta técnica les sugiero que la revisen, es muy interesante. Se llama, insisto, Photo Voice, ¿no? Entonces, yo la he ocupado para cuando mis alumnas regresan de jornada de prácticas. Ustedes saben que yo trabajo en las escuelas normales y mis alumnas van de prácticas a los jardines de niños y regresan. Y entonces yo les pido que me den su informe de prácticas a partir del Photo Voice. O sea, sí, me das ahí la fotografía, pero platícame. No me digas lo que estoy viendo. O sea, platícame toda esa historia que hay detrás de esa imagen, de esa fotografía. Platícamela, dime. No me lo escribas, no solamente me lo escribas, o sea, narralo de forma verbal, en un audio, para que yo lo escuche. Y te escuche también en una forma, en la forma en que lo explicas, en que lo comentas, en que lo expones. Porque así también yo evalúo, pues, no solamente el escrito, sino también la habilidad de verbal, de exposición, ¿no? La claridad del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo mucho eso. El Photo Voice es un elemento importante que nos puede ayudar para hacer un análisis, una revisión del portafolio de evidencias, en donde tendría que haber todos estos instrumentos. Un examen, de campo, el anecdotario, mapas, cuadros, rúbricas, en fin. Todo eso tendría que estar en un portafolio y nos permitiría conocer a partir de la valoración del desempeño de los alumnos, en qué grado han avanzado hacia la consecución de los objetivos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, y también hacia el logro del perfil de egreso, es decir, el desarrollo de las competencias para la vida y las competencias para el trabajo, para el continuar nuestro trayecto formativo, etc. La evaluación, finalmente, es un elemento que nos acompaña permanentemente en la práctica docente. Entonces necesitamos hacer una revisión muy concreta de lo que significa evaluar formativamente. Nuevamente les recomiendo los 5 tomos publicados por la Secretaría de Educación Pública en el año 2012, que se llaman Evaluación Formativa. Y son tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Están en el internet. Si me siguen, los pueden encontrar también en mi página de Facebook. He subido con cierta frecuencia y estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo para esta sesión de trabajo de nuestro curso Problemas Actuales Educativos. Voy a dejar de compartir. Les deseo, maestras, maestros, que esta semana sea de mucho éxito, de todavía un poquito de descanso, pero también de mucha motivación para continuar con nuestra preparación
y con una preocupación sincera de cómo vamos a continuar de cómo vamos a realizar, cómo vamos a llevar a cabo nuestro futuro o el próximo ciclo escolar. Les agradezco mucho, pásenla muy bien. Namaste.